Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Eduardo Centey. Por aquí hay un tuitero que se llama Reacciona Despierta. Dice, y pensar que todavía hay gente que pierde su tiempo viendo ese programa de Vladimir. Y diría yo, y pensar que todavía hay gente que pierde su tiempo mandando mensajes como ese. Seguramente está viendo el programa. Saludos. Sí, claro, bueno, que lo está viendo. ¿Ah? Claro que lo está viendo. Saludos. Bueno, continuamos con Eduardo Centey. ¿Será que lo está viendo? Sí, claro. Puede ser. ¿Ah? Dice, ese programa nadie lo ve, yo no lo estoy viendo. Pero, entonces, ¿cómo tú sabes que estamos aquí? Bueno, claro. No sé. Se enteró de alguna forma, ¿verdad? Bueno, Eduardo, hay otros mensajes por aquí. Entre los hechos del que a Guaidó no lo haya proclamado la Asamblea Nacional, deja a las claras la violación constitucional de principios jurídicos. ¿Cómo entonces justificar sus actuaciones como mandatario o jefe del Estado? Pregunta Orlando Lezama. No hay ninguna constitución en el mundo que pueda prever todas las determinaciones de lo real. Las cosas que se presentan cuando se cruzan las voluntades de millones de personas. No hay, tú le pones a una constitución 10.000 artículos y habrá un hecho que no está tipificado con claridad. Eso es lo que está pasando con la Constitución, que no hay un artículo que prevea exactamente cuando un presidente no es electo bajo circunstancias ilegítimas, ilegales. ¿Qué se hace? Eso no está previsto. Por lo tanto, la salida de ahí es una aproximación a la Constitución o un acuerdo político. Mi pequeña Antonella dice por aquí, pregúntale cómo es posible que hable de puntos estratégicos de Estado o es uno que está trabajando con la CIA. Yo estoy tratando con la CIA, pero no me había enterado. No, pero eso no tiene... Esas acusaciones son muy viejas. Cada vez que alguien criticaba digamos, al comunismo, porque la verdad es que el comunismo... Entonces leí una frase que me pareció interesante. Cuando hay 3 comunistas, con toda seguridad, el primero de ellos es tan bruto como los otros 2. Si es que el comunismo... ¿No fuiste comunista? Yo tuve unas pequeñas deslices hacia el comunismo, pero eso fracasó. Yo estoy con el socialismo democrático, así como el socialismo de Suecia, de Noruega, el socialismo inclusive mexicano. Pero fíjate tú, si un gobierno comunista en Cuba ha durado más de 60 años y en la Unión Soviética duró 70 años, brutos no eran. Pero sobre la base de la represión, sobre la base de la negación de los derechos, sobre la base de la conculcar los derechos democráticos, el derecho a elegir, a ser elegido. Es un régimen de terror, en Cuba es un régimen de terror. Yo he ido a varias de Cuba. Tú sientes ahí que la gente vive con terror. Yo recuerdo que una vez andaba yo por Cuba, todavía yo era chavista, y empecé a gritar yo a Chávez y nadie se atrevía. Nadie gritaba, me veían así como con miedo. Ahí en Cuba nadie grita, no por decente, porque los cubanos son gritones, sino que le da miedo hablar de política, no se puede hablar. O sea que tú ahorita atreverías a salir a gritar Viva Chávez. No, porque ya yo no soy chavista, yo abandoné la fila del chavismo en el 2006, 2005. Cuando empezó aquella reforma, él pretendía hacer la reforma donde iba a quedar presidente de la Asamblea, presidente del Senado, presidente del diputado. En 2007, bueno, yo también salí del gobierno en 2007. Eso era insoportable, ahí se le vio, digamos, el cuero, se le vio el pelero al animal. ¿Tú juegas lotería, Centey? No, eso se acabó la lotería, el quino se acabó. Ahora es una cosa que llamamos los animalitos. Pero ha jugado el 28, nunca ha jugado ese número. Una vez me llamó una señora, le tengo que agradecer. ¿Por qué, señora? Tengo un programa con Kiko. Dice, ¿por qué? Porque me gané unos reales con el 28. El 28. Bueno, aquí dice Richard Estrada, la determinación de los pueblos es que el pueblo determine quién quiere que lo gobierne, no como lo hacen los chavistas, elecciones al gusto de ellos, dice, ¿no? Por aquí también otros mensajes que le envían a Centey. Leozán, ¿qué fue lo que pasó en Panamá en 1989? ¿Una invasión, una guerra o un atentado? Y ahorita, ¿cómo está Panamá hoy en día? Claro, en Panamá lo que hubo fue una especie de rescate de la democracia panameña sobre la base de un gobierno dictatorial muy asociado al narcotráfico, porque Noriega era el jefe del narcotráfico. Por cierto, asociado a algunos militares y generales cubanos. Al final lo fusilaron, pero siempre estuvieron ahí. Una especie de confusión de quién era el jefe del narcotráfico latinoamericano, si era Cuba o era Panamá. Oye, por aquí me dice que se te pasó la mano con la crítica a Barrio Adentro, que no puedes desconocer la realidad. Claro, Barrio Adentro fue una hermosa idea que funcionaba cuando había dinero, pero ahora no hay medicina. En los hospitales, en los grandes hospitales, y tú lo sabes bien y lo sabe el público, en los grandes hospitales no hay medicina, va a haber medicina en Barrio Adentro. Eso fracasó porque fue hecho no sobre la base de un desarrollo del sistema público de salud, sino de negociación, de negocio de Cuba,
de vender equipos y traer médicos. Brasil le estaba pagando, porque si Brasil se lo dijo por Bolsonaro, le estaban pagando $8,000 a cada médico cubano. ¡8,000! Nosotros le estamos pagando, Vladimir, $10,000. $10,000 a cada médico. Que no se sabían si eran médicos. Pero vamos a suponer que fueran médicos. Nuestros médicos ganan $20. Los cubanos ganan 10,000. Pero no lo ganan ellos. No, ellos reciben 600. 300 aquí en Venezuela, y 300 su familia. Y el resto se lo coge el gobierno cubano. Pero eso, se han ido médicos cubanos. Hay registros, se han ido hasta donde alcanza mi conocimiento, 1.100 médicos cubanos hasta Estados Unidos vía Colombia. 1.100. Porque además es como una especie de... Pero entonces si son médicos, no son militares. Claro, pero no pueden ejercer en Estados Unidos. Ajá. No ejercen. Porque allá la cosa es seria. Tú no puedes ejercer medicina sino hacer reválida. Entonces, yo no conozco ningún médico cubano que esté ejerciendo. Que esté ejerciendo con lo que sea que llega y lo reconozcan como médico. En Estados Unidos. Tienes que allá revalidar y ser médico y cumplir todas las pruebas y los exámenes, como en todos los países del mundo. Efraín Durán, la guerra ya está en Santa Elena, la Guardia Nacional masacrando al pueblo Bemón. ¿Qué opina de ello? Eso, algunas personas han dicho que se parece a un genocidio. Yo no creo que sea tan grave como un genocidio, pero sí es un asesinato de indígenas, es una de las cosas más crueles, porque tú tienes un fusil, un AK-47, y el indio tiene una flecha. Entonces tú le vas a disparar con un fusil que tiene una distancia, un tiro a muerte a 500 metros, con una flecha que no llega a 100. O sea, eso no se puede hacer. Yo no recuerdo en América Latina ningún escenario en donde le hayan disparado a los pueblos indígenas. En ninguna parte, no conozco eso. Mi pequeña Antonella nuevamente pregunta, pero ¿dónde vamos con esta posición que no tiene ningún plan de gobierno estratégico, ya que su estrategia es la guerra, dice? No es cierto que la estrategia de la oposición es la guerra. Guaidó lo ha dicho muy claramente. Todas las opciones están, y entre todas las opciones está la opción de la negociación, la paz y la salida democrática. Hay una opción que yo considero remota y muy peligrosa, y lo digo en el letrero. Esta es la más peligrosa y la más costosa. Esta es la que nosotros tenemos que conjurar. Pero alimentar la salida pacífica, todos los dirigentes opositores quieren la salida pacífica, nadie quiere guerra. Mira lo que te dice aquí Clay Cole. Vladimir, no sabía que el programa de hoy era con el discípulo del conde del Guácharo, nada serio, te dicen. Pero bueno, eso ese no tiene nada de malo. Ese amigo mío. ¿El conde? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero anunciarles que el próximo domingo, a las 8 de la noche, vamos a hacer un programa en homenaje a Sergio Rodríguez, quien falleció recientemente. Sergio era integrante del trío Los Hermanos Rodríguez. Y bueno, queremos recordar su paso por Vladimir a la Una. Eso va a ser este domingo a las 8 de la noche. Hacemos la pausa, ya venimos. Una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino